Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y le voy a invitar que abra sus Sagradas Escrituras en Deuteronomio, el quinto libro de la Santa Biblia. Deuteronomio 5:15. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir esta frase? La mano de Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces han escuchado decir eso? Nosotros los predicadores muchas veces lo utilizamos o lo utilizamos mucho. Pero verdaderamente, ¿qué significa las manos de Dios? ¿Qué significa la mano de Dios sobre nuestras vidas? Y yo quiero que en esta hora nosotros comprendamos y entendamos ¿para qué están las manos de Dios? ¿O cómo se muestran a nuestras vidas las manos de Dios? Deuteronomio 5:15. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. Dice la Escritura, acuérdate que fuiste siervo en tierra ¿de dónde? De Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano ¿qué? Y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. Que sea Dios añadiendo bendición en esta preciosa tarde. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Este mensaje lo titulé Las manos de Dios. Diga conmigo, las manos de Dios. Hágale así conmigo, por favor. Hágale así conmigo. Vea sus manitas, vea sus manitas. Ahora dele vuelta y vea esas uñas como las anda llenas de tierra. Hermano, ¿cuántos creen que la mano de Dios está sobre nuestras vidas? ¿Cuántos creen que la mano de Dios está sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? ¿Cuántos creen que la mano de Dios ha estado continuamente con cada uno de nosotros? Quizás nosotros podemos decir, no, la mano de Dios no está conmigo porque me pasan cosas malas, me han sucedido cosas que han dolido o que han dañado mi corazón. ¿Y será que Dios no puso su mano sobre mi vida? En este pasaje nosotros encontramos, hermanos, de que el pueblo de Israel venía saliendo de tierra ¿de dónde? Y le decía al pueblo, acuérdate que fuiste ¿qué? Siervo. En otras traducciones de las Sagradas Escrituras dice esclavos. Porque eso era el pueblo de Israel. Esclavos de Egipto. Entonces, la mano de Jehová estaba sobre el pueblo de Israel. Pero el hecho que la mano de Jehová esté sobre nuestras vidas no significa que va a suceder todo lo que yo quiero. Significa que va a suceder la voluntad de Dios en mi vida. No le entendemos a veces, es posible. Yo siempre lo he dicho que una de las cosas que quizás más nos va a costar a nosotros entender es la voluntad de Dios. Porque a veces no nos gusta, porque a veces no nos agrada, porque a veces creemos que lo que hemos recibido no lo merecíamos. Pero si es la voluntad de Dios, Dios sabe, diga conmigo, Dios sabe lo que Él hace. Nosotros somos los que a veces no sabemos qué es lo que hacemos. Y entonces la mano de Jehová estaba sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel. Nosotros vemos que el pueblo de Israel salió de tierra de Egipto y vemos que por el día que había columna de nube y por la noche columna de fuego. Pero en todo tiempo la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. La mano poderosa de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento que se menciona en repetidas ocasiones acerca de las manos de Dios, el rostro de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, iglesia, nosotros podemos decir que la Escritura dice que Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu.
Y un espíritu no se puede ver. Y un espíritu no se puede tocar. Y entonces, ¿cómo es que la mano de Dios está sobre nuestras vidas? Le explico un momento. Usted y yo tenemos una mente limitada. Es cierto, hermano, usted es brillante. No lo digo, yo no digo que no, perdón. Claro que sí, usted es brillante. Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado entendimiento, Dios le ha dado inteligencia, pero al final nos damos cuenta que tenemos una mente limitada. ¿Sí? Y para que nosotros podamos conocer a Dios en su totalidad, tendríamos que tener una mente infinita. Y lastimosamente no la tenemos. Pero Dios se interesa en usted. Pero Dios se interesa en mí. Y Dios se interesa, y Él dejó las sagradas escrituras para que nosotros aprendamos a conocerle. Él dejó la escritura para que nosotros conozcamos acerca de Él. Y entonces, hermano, si Dios dice que Él sacó a Israel de tierra de Egipto con mano poderosa, pero es espíritu, entonces ¿cómo podemos decir que tienes manos? Pero como nosotros tenemos una mente tan limitada, viene Dios y se da a conocer de una manera que nosotros podamos entender. Entonces, por eso Él dice que Él nos cuida como un simbolismo con sus manos poderosas, para que usted esté confiado, hermano. ¿Cuántos están confiados en el Señor? ¿Cuántos tienen seguridad en el Señor? Hermano, aquella persona que no tiene seguridad en el Señor nunca va a ser feliz. Toda la vida va a andar infeliz. ¿Sabe por qué? Porque toda la vida vamos a andar viendo en quién ponemos nuestra confianza, en quién nosotros nos podemos sentir bien, y al final nos damos cuenta que todas las personas nos fallan, nos desilusionan, pero hay una persona que jamás ni nunca nos va a fallar: Cristo Jesús. Entonces yo quiero que entienda, hermano, de que Dios se muestra a nosotros, Dios se muestra a nuestras vidas conforme nosotros podamos aprender a conocerle a Él. Y yo quiero que a través, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que hay mucho simbolismo hablando acerca de esto, del rostro de Dios, de las manos de Dios. Pero quiero que entendamos algo y que no nos perdamos de esto. Para ver a Dios es sencillo, hermano. Para ver a Dios lo que necesitamos, ¿sabe qué es? Es ver a Cristo Jesús. La Escritura dice que el que conoció a Cristo, y Cristo decía estas palabras, que aquel que lo había conocido a Él, había conocido al Padre. Entonces el punto que yo quiero o estoy interesado en que usted sepa y que usted conozca es que las manos de Dios son las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo. Y en los evangelios nosotros podemos leer acerca de Cristo. En los evangelios nosotros podemos leer acerca del ministerio de Cristo. En los evangelios nosotros podemos ver que sí se presenta un hombre siendo Dios, despojado de sí mismo por gracia y por misericordia, y se muestra a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros. Y quiero que en esta hora nosotros veamos las manos de Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Y como primer punto, Lucas, vamos a escudriñar mucho la escritura, así que le invito a que la tenga ahí pendiente. Y si no, pues acá están las pantallas. Puede usted ir leyendo para ir avanzando en cuanto al tiempo. Lucas 2, 51 y 52. Y lo primero que quiero que usted vea es que Dios tiene, no digo tenía, Dios tiene, sigue teniendo manos humildes. Diga conmigo, manos humildes. Hermano, y el propósito de este mensaje es que veamos la mano protectora de Dios sobre nuestras vidas, que veamos las manos de Cristo sobre nuestras vidas, pero que aprendamos a ser como Cristo también. Que nosotros tengamos manos humildes, que nosotros tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo delante de la presencia del Señor, pero no solo delante de Dios, sino también delante de nuestros semejantes, delante de nuestros prójimos.
Dice la escritura, y descendió con ellos y volvió ¿a dónde? Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se los he dicho en algunas ocasiones. Nazaret era una ciudad en Israel que no era bien vista. La ciudad de Nazaret era una ciudad que todos quizás lo miraban con menosprecio. Es más, en una ocasión, no recuerdo si fue un rey, pero fue un gobernante el que se expresó con estas palabras y dijo: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Pero había que cumplirse una palabra. Recordemos que Cristo Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, ¿sí? Pero creció en Nazaret. Entonces, da siempre lo mismo pensar que qué iba a salir de bueno de Nazaret. Pero diga conmigo, de Nazaret salió mi Salvador. Y yo quiero que veamos la historia sencilla y humilde de Cristo, que por mucho tiempo Él estuvo creciendo en gracia, en sabiduría. Por mucho tiempo escandalizaban de Él. Y esto es un punto bien importante, hermanos, porque la iglesia tradicional dice que María fue 100% virgen y que murió virgen. Pero acá las Sagradas Escrituras, cuando se refiere a hermanos, no se está refiriendo a hermanos espiritualmente, sino que se está refiriendo a hermanos propios, hermanos de sangre, ¿sí? Y nosotros podemos apreciar que inicia diciendo la gente, imagínense cómo tildaban a Jesús: ¿no es este el hijo de María, el hijo de José, el carpintero? ¿Qué significa eso? Tal vez en aquel momento el trabajo de un carpintero obviamente podría haber sido no tan bien pagado, pero tampoco tan mal pagado. Pero habla acerca de la humildad. Cristo Jesús, siendo Dios, no tenía necesidad de aprender nada, no tenía necesidad de trabajar, no tenía necesidad de aprender con su padre terrenal, José, un oficio, si usted lo quiere ver así. Él es Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Entonces Él no tenía necesidad, pero Él vino a la tierra y vino con humildad. Entonces nosotros podemos decir que las manos de Dios, en primer lugar, son humildes, hermano. Y yo quiero que en esta tarde confrontarlo a usted. ¿Y qué están haciendo sus manos de humildad? ¿Están sus manos sirviendo a Dios? ¿Están sus manos sirviendo a sus prójimos? ¿Están sus manos sirviendo con mansedumbre y con humildad como las de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros no solamente podemos decir que la mano de Dios está para acorazarnos, que es una realidad, para bendecirnos, que es una realidad, pero también podemos decir que las manos de Cristo son humildes. Por lo tanto, nosotros debemos de sentirnos o ser humildes también. Como segundo punto, nosotros vemos que las manos de Jesús, las manos de Dios, son poderosas. ¿Cuántos creen que la mano de Dios es poderosa? Yo no sé, hermano, si usted alguna ocasión ha recibido un milagro de parte de Dios. Tal vez usted no creía que Dios lo podía hacer. Conmigo ha venido a hablar muchas personas y me dicen: pastor, mire, yo ya perdí la fe, ya perdí la esperanza. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Lo único que le pido es que ore por mí para que Dios me dé un poquito de fuerza para seguir, nada más. Pero ya me diagnosticaron cualquier enfermedad y tengo esta enfermedad y de eso voy a morir. Pero usted y yo hemos creído en un Dios grande, en un Dios vivo, en un Dios fuerte, en un Dios que aún cuando los médicos dicen que ya no es posible, que es imposible, viene Dios y lo vuelve posible para nuestras vidas.
Y la mano de Dios es poderosa. Diga conmigo: la mano de Dios está sobre mi vida. La mano de Dios está sobre mi familia. La mano poderosa de Dios está sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Si no fuese así, hermano, nosotros ya hubiésemos perecido quizás. Ya no estaríamos acá. Lucas 8:54. Lucas 8:54 dice, hablando acerca de los milagros que Cristo en vida, en tierra hizo. Y Lucas dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En una ocasión Jesús caminaba y se encontró con una muchacha. La iglesia, que la Biblia le dice, o Jesús mejor dicho, le dice en otro evangelio: talita cumi, a ti te digo, levántate. Y nosotros muchas veces hemos escuchado en ocasiones decir que Jesús resucitó a Lázaro, y creemos que fue el único milagro que tal vez Cristo hizo, un milagro tan grande como una resurrección. Pero nosotros vemos que esta niña ya había fallecido, que esta niña había muerto. Y quiero que entienda que la mano de Dios es tan poderosa como para resucitar a una persona. Ahora, ¿qué es lo que Dios no podría hacer por nosotros esta tarde? ¿Qué es lo que Dios no podría lograr hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios no está dispuesto a hacer por nosotros si la mano de Dios es todopoderosa? Y aquella muchacha enseguida cuenta la historia, narra la historia de que se levantó de aquel lugar. En San Juan 9:6, la escritura dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos de aquel. Esta era una persona que posiblemente había nacido ciega. ¿Se ha dado cuenta que de repente Dios hace milagros con cosas que nosotros ni siquiera imaginamos? A Gedeón Dios lo mandó a la guerra, y lo mandó a la guerra no con espadas, no con caballos. Lo mandó a la guerra con trompetas y con jarros. ¿Qué es lo que usted podría preparar esta tarde si una persona viene y le dice: nos tenemos que alistar, vamos a ir a la guerra? ¿Qué es lo primero que usted sacaría? La 9 milímetros. Por lo menos el corvo, aunque sea todo oxidado, que tiene ahí en la casa, pero lo saca. Y Dios le da recomendaciones a Gedeón y le dice de que no tiene que ir con espada ni con caballos, tiene que ir con jarrones y con trompeta. Algo que para el ser humano puede ser, perdón, ¿verdad?, pero ilógico. Pero lo que para nosotros puede que sea ilógico, Dios siempre va a tener un sentido. Dios siempre va a tener una lógica. Y así sucedió con este varón también, que de la nada, del polvo, Dios hace pequeño lodo y lo unta sobre sus ojos, y aquel ciego exclamaba y diciendo y decía que podía ver los cielos abiertos. En estos, bueno, ahora en la mañana estábamos orando aquí. Se lo digo para que usted tenga fe, ¿sí? Esta mañana estábamos orando, ahora por la mañana, a las 8 de la mañana estábamos orando acá. Y venía la hermana Orfilia, y vino temprano, ella siempre viene temprano. Y ella está padeciendo de mareos, de dolores de cabeza. Y le digo: hermana Orfilia, ¿cómo está?, le digo. Y antes de decirle esto, estuvimos orando. Y en la oración estuvimos ahí orando por todos los que estaban aquí. Sí, aquí hay algunos que estuvieron en la oración, estuvimos orando por todos.
Y después me le acerqué y le digo, hermano Orfilia, ¿cómo se ha sentido? Y me dice, mire, me dice, fíjese que venía mareada un poquito, dolía la cabeza un poquito, pero cuando estuvimos en la oración, Dios me sanó. Se hizo el milagro y ahorita no me duele nada, ahorita me siento chivo, me dijo. Es que así es el Señor, hermano. Tal vez para usted puede ser algo insignificante. Hay un dolor de cabeza, me tomo una acetaminofén y se me quita. No, es que no dependemos nosotros de medicamentos, dependemos de la mano poderosa de Dios. Yo quiero que usted entienda, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y yo deseo que usted entienda que la mano de Dios es poderosa para sanarlo. Mire, ayer, hablando acerca de esto de los dolores de cabeza, ayer fuimos a predicar, fui a predicar a la iglesia, a la filial del Volcán. Y desde que iba, desde acá, iba con un dolorcito de cabeza. Y antes de salir, uno como precavido, ¿verdad? Y a veces como que no confiando mucho en la mano poderosa de Dios. Siempre le queremos dar una ayudadita a Dios. Y de repente andaba por ahí Ovidio y le digo, Ovidio, anda a comprarme unas pastillas. Le digo que me duele la cabeza y no voy a hacer que ahí arriba no encuentre. Anda a traérmelas y si me agarra peor me las tómole. Bueno, nos fuimos, estuvimos allá, estuvimos cantando. Y de repente ya empecé la predicación y a todo esto no me tomé las pastillas. Cuando bajé de predicar, vive Dios que yo no les estoy mintiendo. Y a algunos se los dije, me duele la cabeza un poco, pero allá voy a tomar pastillas. Vive Dios que cuando yo me bajé de aquel lugar, se me había quitado el dolor de cabeza. Hermano, y si Dios puede quitar, tal vez vaya, está bien, algo tan sencillo como un dolor de cabeza, pero también puede quitarle ese dolor, ese padecimiento que usted está atravesando, esa dificultad que usted está atravesando, esa aflicción que usted tiene en su vida, en su corazón. Dios se la puede quitar, hermano. Que han habido personas que quieren, o parejas que han tenido el deseo de querer tener un bebé y no han podido por mucho tiempo. Al final Dios obra para con ellos. Aquí han habido personas que Dios los ha sanado de cáncer, que Dios los ha sanado de SIDA, que es algo que para la ciencia es algo que no tiene remedio, algo que ya solo le espera meterse a una caja. Pero la mano de Dios es poderosa. La mano de Dios es poderosa. Y yo quiero que usted entienda que la mano de Dios está sobre su vida. Como tercer punto, la mano de Dios es amorosa, hermano. Dice la escritura en Mateo 10:8. La mano de Dios es poderosa, la mano de Dios es amorosa. En algunas ocasiones quizás usted y yo hemos necesitado quizás de tal vez un abrazo, de tal vez una caricia de alguien. Quizás nos hemos sentido tristes, quizás nos hemos sentido abandonados quizás. Pero de repente nosotros venimos a la casa del Señor y nos empezamos a meter en la presencia del Señor, y viene el Señor y nos da de esas manos amorosas y podemos nosotros sentir ese abrazo del Señor. ¿Cuántos han sentido que Dios los ha abrazado? Y esto no es ninguna locura. Esto no es bueno, Pablo decía, toleradme un poquito de locura, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, este está loco. ¿Cómo le va a dar un abrazo a alguien que no se hace sentir? Claro que sí. En mi vida Dios se ha hecho sentir. En mi vida Dios se ha hecho ver. Yo le puedo decir en muchas ocasiones, tal vez he estado quizás desanimado, quizás triste, otras veces quizás llorando. Ustedes imaginan que los pastores no lloran. Sí, lloran, ponen tristes también, igual que ustedes, reniegan igual que ustedes. Y en algunas ocasiones he estado llorando y de repente siento el abrazo de Dios. Y se cumple aquella palabra que dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y después de sentir aquella tristeza, después de sentir aquella presión tal vez en el pecho,
empezamos a sentir paz. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios es amorosa. Diga conmigo, la mano de Dios es amorosa. Dice en San Mateo 18: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estas palabras Cristo se las dijo a sus discípulos. Era la labor de los discípulos, era el trabajo de los discípulos. Pero si nosotros nos damos cuenta, era la labor de Cristo, era la labor de nuestro Señor Jesús. ¿Acaso Él no hizo esto? ¿Acaso Él no sanó enfermos? ¿Acaso Él no limpió leprosos? ¿Acaso Él no resucitó muertos? Echaba fuera demonios. Y Él decía que lo que por misericordia recibieron, que lo dieran ellos de misericordia también. Hermano, Dios ha sido grande en misericordia. Dios ha sido grande en misericordia para nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, nosotros podemos decir que nuestro Señor tiene manos de amor. Cuarto punto, manos serviciales. Ay, aquí tal vez nos cuesta a muchos. Tengo una pareja aquí en la iglesia, ya están mayores, muy mayores. Y me dice la esposa: a mí me encanta servirme. Ella no sirve aquí en la iglesia, pero sacó una carrera en la cual ella tiene mucho que servir. Y me dice: a mí me encanta servir, a mí me encanta ayudar. Y las veces que sean necesarias y posibles, yo lo voy a hacer. Yo voy a ayudar a las personas. Me ha ayudado a mí en muchas ocasiones. Hay gente que yo la he recomendado con ella y ella les ha ayudado en muchas ocasiones. Tiene un corazón dispuesto al servicio. Pero su esposo es todo lo contrario. Su esposo no le gusta servir. Su esposo está hecho para que le sirvan todo a él. Es más, es tanto así que le gusta hasta que le manejen. Tan haragán es que hasta contrató a un conductor. Y le gusta que lo anden de arriba y para abajo. Él ni siquiera manejar le gusta. Le gusta que le hagan todo, absolutamente todo. Le gusta que le sirvan a él. Él, si puede hacer un favor, no lo hace. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener un espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un espíritu de servicio. Dice las Sagradas Escrituras en San Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego pasó agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Esto se le conoce como el lavacro de pies. Y nosotros ya no tenemos esa costumbre, nosotros ya no lo practicamos, porque más que lavar el pie del hermano, nosotros debemos de ponernos al servicio del hermano. Y si Cristo a nosotros nos enseñó algo tan sencillo como esto, el servicio, usted y yo debemos de aprender a servir. Simón Pedro le dijo: no, maestro, ¿cómo tú siendo Dios me vas a lavar los pies? Y le dijo Jesús a Pedro: si tú supieras lo que estoy tratando de hacer, Pedrito. Entonces vino Pedro y le dijo: Señor, no solamente me laves los pies, lávame las manos, lávame todo si quieres. ¿Pero de qué habla esto? Dios no tenía la necesidad de andar lavando pies. Cristo Jesús no tenía la necesidad de andar lavando pies. ¿Y sabe por qué lo encontramos nosotros en la Escritura? Porque nosotros podemos ver la humildad, la sencillez, pero las manos de servicio que nuestro Señor y Salvador también tenía. ¿Y qué nos hace pensar que si Cristo, siendo Dios, podía servir, nosotros no lo podemos hacer? Ahora nomás terminaba el culto, se me acercó una hermana con sus 2 hijas. Ahora en la mañana me dijo: pastor, me dijo, he estado sintiendo por mucho tiempo, me dijo, que Dios me está llamando para que le sirva. Y por mucho tiempo he estado orando y no sé en qué servirme. Y en la mañana di el anuncio de maná.
y me dice: pero fíjese que durante usted estaba finalizando el culto, yo le estaba diciendo: Señor, decime en qué yo debo servirte. Y cuando yo estuve anunciando el ministerio Maná, que va a salir el miércoles, por cierto, ella me dice: ahí sentí el llamado de servirle yo a Dios. Nunca había servido ella en esta iglesia, y ahora se me acercó y me dijo: ahora yo me pongo a disposición primero del Señor y luego suya, me dice, para que si algo usted necesita dentro de la obra, por supuesto, nos tome en cuenta. Qué lindo encontrar personas que están dispuestas a servirle al Señor. Qué lindo que hay personas que están dispuestas a entregar su vida al Señor. De verdad le digo, hermano, y ahora en carne propia, yo se lo puedo decir: no hay nada más bello, no hay nada más hermoso que desgastarse en Cristo Jesús. No hay nada más bello, no hay nada más hermoso que disponer nuestro corazón al servicio del Señor. Hermano, quizás no seamos los mejores, puede que no seamos los mejores, pero Dios no anda buscando los mejores. Dios anda buscando corazones. Porque si los mejores anduviera buscando Dios, yo no estaría predicando esta tarde, ni en la mañana. Si los mejores anduvieran buscando a Dios, escogieran los del mundo, hermano. Hay que decirlo, a veces los del mundo hacen mejor las cosas que nosotros, los cristianos. Nosotros lo hacemos a media, así como salga y como Dios quiera, decimos. No, nosotros debemos de tratar la manera de servirle al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y se los digo con garantía: no hay nada más hermoso que desgastarse en Cristo. Cuando uno cree que ya no va a tener fortaleza, viene el Señor y le da nueva fuerza para que usted pueda seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque si las manos de Cristo fueron serviciales, las suyas también deben de ser servicial, y el Señor aumentará sus fuerzas. Dice San Juan 13:16, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Cristo, tomando un perfil muy bajo, diciendo: soy Dios, pero no soy mayor que el Padre. Soy Dios, pero reconozco que Él me ha mandado a servir también. Y para terminar, manos victoriosas. Las manos de Cristo son victoriosas. Hermano, ¿está esperando alguna victoria usted? ¿Está esperando tal vez algún aumento? ¿Está esperando quizás a algún cambio de trabajo? ¿Está esperando una victoria? Déjeme decirle que Dios es poderoso para hacerlo. Quizás a final de año usted va a recibir una buena noticia. San Lucas 24:38 y 39 dice las Sagradas Escrituras: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso, como veis que yo tengo. Cristo Jesús, luego de morir, resucitar, se presenta a una cena, se presenta a un lugar, se presenta delante de sus discípulos, y los discípulos decían: ¿será este fantasma? Y era Cristo resucitado, y en sus manos llevaba las marcas de aquellos clavos, en sus pies llevaba la marca de aquellos clavos. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo a usted y a mí nos dio victoria en esa cruz del Calvario. Porque Cristo a usted y a mí nos dio victoria cuando Él murió, pero cuando Él resucitó. Por lo tanto, hermano, las manos del Señor son victoriosas. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios no le va a dar la victoria? ¿Qué le hace pensar a usted que esos enemigos se van a seguir burlando de usted, y usted siendo un hijo de Dios? Esos enemigos van a seguir diciendo de usted cualquier tontera. No, hermano, no se preocupe. Esperen en el Señor, que su victoria va a llegar. Para terminar, San Lucas 24:50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿Por qué? Porque Cristo en ese momento ascendió a los cielos para
Él ir a preparar morada para usted y para mí. Hermano, mi invitación en esta tarde es que recuerde que las manos de Dios son poderosas, que las manos de Dios están sobre nuestras vidas. Recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies.